digamos que es la misma, ¿no? Ir a teoría, que después vas a ir ubicándolas en la medida que sea, digamos, pertinente en la redacción, ¿no? Ya las tienes ubicadas, sabes en qué página están, las tienes en un Word, las pegas, bueno, de toda esa revisión que hiciste. Extrae categorías, conceptos, variables y áreas donde hay controversia o falta de claridad. Esto te ayudará a definir qué aspectos aún no están bien explicados y cómo abordar una nueva pregunta de investigación, ¿verdad? Porque, bueno, uno de los criterios de los trabajos de grado, pues, es que el tema, problema sea innovador, ¿verdad? Que sea nuevo, algo poco explorado. Dos, definir claramente el problema. Elabora un resumen del problema que deseas abordar, explicando claramente por qué es importante y qué impacto tiene. Delimita los componentes del problema en aspectos principales y secundarios y luego traduce estos componentes en interrogantes que desglosen el fenómeno de estudio. Aquí es oportuno utilizar, como les dije, ese banco de preguntas, ¿verdad? Porque eso nos va perfilando la inquietud que ustedes como investigadores tienen. Y que incluso muchas de esas preguntas que ustedes escriben en ese banco de preguntas, donde aparecen 20 preguntas, por ejemplo, que ustedes tienen sobre un tema, a lo mejor no todas estarán en la formulación del problema, pero sí es importante que ustedes en ese indagar, en ese averiguar sobre el tema, pues las vayan contestando y eso va enriqueciendo y nutriendo la redacción. Tienen material para redactar. Bueno, vamos a utilizar la técnica de las 5 W más la H, ¿verdad? Muy utilizada, por cierto, en la comunicación social. Los periodistas lo utilizan mucho cuando van a hacer entrevistas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo? Plantea preguntas preliminares con estas interrogantes para asegurarte de cubrir diversas dimensiones del problema. Selecciona aquellas interrogantes que sean más relevantes para tu investigación, ¿verdad? Las vas jerarquizando, organizando en grados de importancia entre principales y secundarias. Todavía estamos en ese banco de datos para empezar a redactar las preguntas de investigación y sintetízalas en una pregunta general que abarque el núcleo del problema, ¿verdad? A veces esa pregunta general la redactamos en su composición agarrando de varias preguntas, ¿no? De varias preguntas que hicimos en ese banco, se puede confeccionar la pregunta general, ¿ok? Este, em, había algo que quería decir por acá. Bueno, ajá, qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, el how de cómo, ¿verdad? Decía que, bueno, esta técnica es muy utilizada por los periodistas cuando van a hacer entrevistas, pero es importante para la formulación del problema que estén registradas, ¿verdad? Que quede la marca en la redacción, qué se va a investigar, quiénes son los participantes en esa investigación, porque de pronto no es solamente el investigador, sino que parte del objeto de estudio son grupos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ubicarla en el tiempo, espacio, las razones por las cuales es importante, cómo lo van a hacer, incluso pudieran agregarle el para qué, que son los propósitos, ¿no? Bueno, y no hay que confundir propósitos de investigación con objetivos. Conversión de objetivos en preguntas. Esta es otra técnica. Fíjense que en mi experiencia como tutora, sobre todo los estudiantes que vienen de áreas tradicionalmente positivistas y cuantitativas, como los médicos, los ingenieros, ¿verdad? Que han aprendido
o tienen ya esa habilidad adquirida de redactar objetivos. Pero cuando uno le dice, pregunta, haz la pregunta, redacta la pregunta, pues lo que más le cuesta a los estudiantes y a los tesistas es saber preguntar. ¿Ah? Saber preguntar. Por ahí estamos preparando una clase que se llama así, saber preguntar, saber investigar, ¿no? Porque en una pregunta de investigación, ustedes pueden estar mostrando desde el posicionamiento de quien habla, del investigador, pueden estar mostrando sesgos o dejar implícitos, ¿verdad? Este, que nos hacen ver ciertas creencias o prejuicios que tiene el investigador, ciertos sesgos. Entonces, cuando se pregunta, también se están afirmando cosas. Hay que tener cuidado en la redacción de las preguntas. Redacta primero los objetivos, esa es una técnica, ¿verdad? Tanto el general como los específicos, y luego transforma cada uno de esos objetivos en una pregunta, utilizando la técnica anterior, ¿verdad? La técnica de las 5B: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Ah? Estrategia. La pregunta general debe reflejar el propósito central del estudio, mientras que las preguntas específicas deben abordar áreas concretas que ya están reflejadas en la pregunta general, que en conjunto permitan alcanzar el objetivo general, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que imaginarnos, vamos a pensarlo en términos cartesianos, un eje vertical y un eje horizontal, ¿verdad? Verticalmente, en la parte de arriba, en el primer piso, vamos a decirlo así, vamos a utilizar esa metáfora, en el primer piso está el objetivo general y la pregunta general. Y en los escalones, en los peldaños que tengo que ir subiendo, alcanzando, logrando para llegar al primer piso, ¿verdad? Nadie da un salto y llega al primer piso, sino que tiene que ir subiendo. Bueno, se van redactando preguntas específicas y objetivos específicos que van a permitir alcanzar el objetivo general. Ya vamos a ver otra técnica que nos lo va a explicar con mucho más detalle, ¿no? Y en el eje horizontal, pues piensen en la camisa, la metáfora de la camisa. Pregunta general, objetivo general, es decir, botón y ojal, ¿verdad? No se puede hacer así. Botón y ojal. Pregunta general, objetivo general. Pregunta específica 1, objetivo específico 1, botón y ojal. Pregunta específica 2, objetivo específico 2. ¿Ah? Deben enganchar, ¿verdad? Para que quede perfectamente puesta la camisa. ¿Cuáles son las técnicas para redactar las preguntas? ¿Mm? Este, ¿Cómo redacto la pregunta? Esa es mi experiencia, la dificultad mayor de todos los tesis. Saber preguntar. Técnica 1. Yo, el otro y el contexto. ¿Ah? Esta es de mi autoría. Técnica 1. Yo, otro, el contexto. Detalla tu relación con el problema de investigación, o sea, el posicionamiento del investigador, ¿verdad? El conocimiento que tengo de las teorías que puedo abordar, del objeto de estudio, incluso mis propios sesgos y prejuicios con respecto a un determinado tema. ¿Cuál es tu relación con el objeto de estudio? Aquí están las preguntas motivadoras, ¿verdad? ¿Cuál es tu relación con el objeto de estudio? Tu motivación. ¿Por qué quieres estudiar ese objeto de estudio? ¿Cuáles son los accesos o recursos temporales, espaciales, materiales, simbólicos, ¿verdad? Que posees para estudiar el problema? ¿Mm? Eso te va a llevar a pensar en los alcances y límites que tienes para investigar ese tema. ¿Mm? ¿Qué conocimientos de base o de la disciplina posees? Esto significa cómo hacer una matriz FODA, ¿verdad? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas del yo que investiga. ¿Ah? Del yo que investiga. Entonces, ¿qué conocimientos de base posees de la disciplina?
¿Cuáles son los otros que forman parte del problema? Los otros presentes, los otros sujetos que están presentes. Por ejemplo, voy a hacer una investigación donde el otro, el objeto, es adolescentes, por ejemplo. Los adolescentes. ¿Cómo me puedo yo aproximar a hacer una investigación sobre adolescentes? ¿Dónde están los adolescentes? ¿Dónde consigo yo material para investigar empíricamente a los adolescentes? Ahí empiezas a pensar, ¿verdad?, en cómo formular la pregunta de acuerdo a tus recursos y a tus accesos, porque los objetivos se van a medir en términos de lograste o no lograste lo que te propusiste. Por eso es que hay que tener cuidado con el verbo que se escoge. Porque el verbo representa un proceso, representa una acción que tienes que realizar. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué características tienen esos otros presentes? Son los jueces, son los fiscales. Este, ¿Cómo yo accedo a ese otro para conocerlo, verdad? ¿Qué estrategias voy a utilizar yo para aproximarme a ese otro, para que me dé la información que requiero para mi investigación? ¿Cuáles son las características específicas del contexto? Ahí está el tercer componente, ¿verdad? Yo y que investigo, el otro investigado y el contexto en el que se produce esa investigación. ¿Ah? ¿Cuáles son las características específicas del contexto en que aparece el fenómeno de estudio? El problema o la realidad que se va a abordar. Entonces, ese contexto, pues hay que describir muy bien la situación, ¿verdad? Y que eso se vea reflejado en cómo diseñar, confeccionar a la medida la pregunta de investigación desde mi propia fortaleza, desde mis propias capacidades, habilidades, accesos y recursos. Ahí es donde está el éxito de una tesis, ¿verdad? Trabajar con mis fortalezas y no con mis debilidades. Voy a hacer una tesis en francés, pero yo no hablo francés. Y además de eso, tengo que viajar a la Torre Eiffel para entrevistar a las personas, pero yo no tengo para comprar un pasaje para ir a la Torre Eiffel, en París. Entonces, bueno, ya las cosas empiezan como a complicarse. Vamos a verlo más gráficamente. Yo, el otro y el contexto. Esta es la técnica uno de redacción de preguntas. ¿Cuál es tu relación con el objeto de estudio? A ver, creo que por aquí alguien. A ver, déjame entrar en la sala un segundo porque escuché un micrófono. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Sí. A ver. ¿No? Bueno, continuemos entonces, pues. Continuemos por aquí. Seguimos con la técnica uno, la de yo, el otro y el contexto. Además es buenísimo porque esta técnica nos ayuda a posicionarnos, a conocernos como investigadores en relación al objeto de estudio y al contexto, a delimitar, a contextualizar todo lo que dijimos en las primeras láminas que teníamos que hacer para el planteamiento del problema, ¿verdad? Ahora estamos ubicados ya en ese apartado llamado formulación de preguntas y objetivos, donde hacemos una recuperación de toda esa contextualización, ¿no? Y del posicionamiento del investigador, que es la dimensión epistemológica. Bueno, ¿cuál es tu relación con el objeto de estudio? ¿Cuáles son los accesos o recursos temporales, espaciales, materiales que posees para estudiar el problema? ¿Qué conocimientos de base tienes de la disciplina? ¿Cuáles son los otros que forman parte del problema, que están allí presentes? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son las características específicas del contexto en que aparecen el fenómeno de estudio, el problema o la realidad de estudio? Bueno, este diagrama que ustedes ven aquí lo utilicé yo en mi tesis doctoral, es de mi autoría, justamente sobre investigación, ¿verdad? El método de metanoia, pero que de eso no vamos a hablar ahorita. Mi tesis doctoral es un método de investigación
desde investigar desde la experiencia a través de autobiografías de experiencias emocionales, se encuentran temas sensibles para investigar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué yo y el otro tienen corazoncito? Bueno, porque yo y el otro somos seres sujetos reales, ¿verdad? Que tenemos deseos, anhelos, pasiones, miedos, ambiciones, traumas. Bueno, tenemos toda una experiencia de vida, experiencia, de eso se tratan los modelos mentales, experiencia, modelos de experiencia que nos llevan a comportarnos de una determinada manera, a tener actitudes, unas creencias, valores, ¿verdad? Una identidad incluso, una forma de relacionarnos con el mundo y con los objetos del mundo. Entonces ese yo no es solamente racional, sino que también tiene una cognición donde están incluidas las emociones, ¿verdad? Y entonces conocer a ese otro que voy a investigar, pues también es profundizar en las especificidades, las características de ese otro. A qué grupo pertenece, a qué ideología, qué creencias tiene, qué prácticas sociales, a qué valores practica. Para muchos estudios eso es importante, ¿verdad? Tenerlo claro. Para muchos estudios, sobre todo los estudios cualitativos. Bueno, ahí hay que preguntarse qué quiero conocer, qué me propongo, cuál es mi objeto de estudio, quién se beneficia de mi tesis, a quién quiero estudiar, cómo lo voy a conseguir, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a abordar? ¿Cuáles son las creencias, valores, experiencias o actitudes de ese otro? Y ese contexto que se relaciona con la técnica de las 5W, ¿verdad? Las circunstancias, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, con quién, por qué, para qué. Contestar todo eso nos permite a nosotros ubicarnos en una buena y congruente redacción de la pregunta de investigación. ¿Ok? La técnica del árbol. Esta es la técnica 2 para redactar preguntas. La técnica del árbol del problema es una herramienta gráfica, esta sí no es mía, no es de mi autoría, es muy utilizada, ¿verdad? Sobre todo en estudios cartesianos, este, de causas y consecuencias, ¿no? O relación de variables, variables causales, es muy utilizado, pero también en la investigación cualitativa se puede usar, ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, la técnica del árbol del problema es una herramienta gráfica y analítica que ayuda a estructurar y comprender de manera sistemática un problema complejo. Se utiliza para visualizar de forma ordenada las causas, el problema central y sus consecuencias, facilitando así la formulación de estrategias para abordarlo. Aquí tenemos el árbol. Entonces, fíjense, el tronco del árbol sería el problema, ¿verdad? Todavía no la formulación del problema, sino como vimos en ejemplos anteriores, cuando hacíamos, ¿verdad? Esa delimitación, esa contextualización del problema, ¿ah? Como cuando estamos caracterizando el problema. Bueno, eso va a ser el tronco del árbol. Ahora, este árbol tiene unas raíces. Algunas de esas raíces están encima de la tierra, ¿verdad? Son observables las raíces del árbol. Están por encima, se ven. Y hay algunas raíces que están profundamente arraigadas en la tierra, no se ven. ¿Ah? Entonces esas son causas que no son observables a la vista. Hay unas muy observables que se ven, pues, ¿verdad? Imaginen ustedes un árbol que uno le ve ya las raíces por encima de la tierra, pero hay otras que están profundas que no las vemos.
Esas van a ser las causas. ¿Ah? Hay causas conocidas y hay causas por conocer, que son las que no vemos aparentemente, ¿m? Pero que están allí. Y este árbol pues tiene ramas, que las ramas tienen hojas, ¿verdad? Y hay algunos árboles que son incluso frutales, que dan frutas, ¿verdad? Y hay otros árboles que además dan flores. Entonces, allí hay una especificidad en las ramas. Árboles frutales, árboles florales, incluso hay algunos árboles que dan flores y frutos al mismo tiempo. Bueno, esas van a ser las consecuencias del problema. ¿Ah? Entonces, hay algunos estudios que cuando se redacta la pregunta de investigación, pues el estudio quiere conocer es las causas. Hay otros estudios que quieren conocer las consecuencias. Hay, hay estudios que quieren conocer causas y consecuencias, ¿verdad? Este, y entonces cuando se redacta la pregunta de investigación, bueno, sobre todo a nivel de maestría y doctoral, se combinan causas y consecuencias. A nivel de licenciatura, de pregrado, pues es más sencillo trabajar solo con las causas o solo con las consecuencias de un problema. Cuando una persona se plantea, por ejemplo, una pregunta de investigación que es la influencia, cuál es la influencia, cuál es el impacto, cuál es el efecto, está trabajando en las ramas del árbol, en las consecuencias. Por ejemplo, las láminas anteriores que vimos de la tesis doctoral sobre psicología forense, está trabajando básicamente las causas, ¿verdad? Y algo de las consecuencias que tiene que ver con la aplicación de prácticas de intervención para que no haya reincidencia de estos sujetos procesados por el sistema judicial, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí va un poco una pregunta, una de las preguntas de investigación va hacia las consecuencias, hacia a los efectos de las prácticas de intervención. Pero el esqueleto del problema, ¿verdad? El sistema óseo duro, los huesos, pues, ¿verdad? Del problema están en las causas. En este ejemplo que estamos manejando de psicología forense. Está en las causas, en conocer las causas de esa reincidencia. Bueno. No, déjenme pasar por acá nuevamente para ir chequeando y ver si ustedes tienen alguna pregunta. A ver. Bueno, de todas formas, ustedes pueden utilizar la herramienta, pero yo paso por aquí preguntando a ver si tienen alguna pregunta. ¿Ah? Nada hasta ahora sobre causas y consecuencias de las dos técnicas que hemos visto. Hemos visto dos para formular preguntas. Yo, el otro y el contexto y la técnica del árbol. Ya llevamos dos técnicas para aprender a preguntar. Bueno, Sí, yo, recuerden, doctora, tengo una ajá, pregunta. Eh, Me quedé pensando en esto que dijo sobre que a nivel maestría y doctorado se debe hacer como una especie de intersección o abordar ambas, tanto causas como consecuencias. En el ejemplo de la investigación que nos mostró sobre la investigación forense, entender como las causas en los efectos, y digamos como en la parte psicológica y las posibles consecuencias en el tema de una propuesta, ¿no? Como ya algo más aterrizado, generar algo material. Pensaba cómo generar pues ese diálogo o esa visualización en una pregunta de investigación. O sea, pensaba en la pregunta formulada sobre, no sé, quizá cuáles son las, el posible origen y después de algún problema o de algún objeto de estudio y después en esa misma pregunta abordar sus
ahí mismo las causas, eso es lo que debe tener, o esa estructura es la que debe mantener, o no siempre es así, es más dinámico, o también se puede centrar solo en las causas y mencionar las consecuencias, o al revés. No sé Bueno, si, Alfonso, ahí no hay una fórmula específica, ¿verdad? Eso va a tener que ver con los intereses de la investigación, el alcance, el nivel de la investigación. Este, entonces, fíjate, claro, lo que pasa es que a nivel doctoral se exige que haya una mayor complejidad y profundidad en el saber preguntar, ¿verdad? En el saber preguntar. Recuerda que inicié diciendo qué se exige en maestría y qué se exige en doctorado, porque eso es importante para ese nivel, ¿verdad? Para la elaboración y confección de las preguntas de investigación. A nivel doctoral, recuerda que tú tienes que detectar vacíos en las teorías, ¿ah? Bien sea para generar una teoría nueva que responda actualizada a esos problemas actualizados, ¿verdad? Porque los problemas que estamos viviendo hoy en día son actualizados, y muy complejos. Entonces, bien sea para generar una nueva teoría o para modificar una teoría existente. Entonces, piensa cómo tu pregunta de investigación responde a ese propósito del doctorado, ¿sí? sí, sí, Ajá, debes complejizar la pregunta hasta tal punto que te lleve a modificar una teoría o a proponer una nueva teoría. Eso es lo que se espera de ti en doctorado. En maestría no. En maestría es que comprendas una realidad problemática de la propia disciplina, del propio ámbito, del saber, de la aplicación, ¿verdad? Y que seas capaz de resolver un problema empírico, ¿ah? En PDVSA, en la empresa tal, ¿ok? El clima organizacional, el asesoramiento, por aquí anda Francia, el asesoramiento y desarrollo humano, para las habilidades de competencia, blandas, por ejemplo, en estudiantes de danza. ¿Ah? Cómo desde el asesoramiento y desarrollo humano tú puedes proponer estrategias para ayudar a este grupo de niños, ¿verdad? En algo tan fuerte como es la danza académica, ¿verdad? Que tienen que tener una disciplina, tienen que desarrollar competencias físicas, pero también emocionales, ¿no? Porque son niños que se inician en la danza, en el ballet. Y se les exige muchísimo, no solamente desde el punto de vista físico, sino que cuando viene la crítica, ¿verdad?, del maestro, de quien le está enseñando, pues los niños pueden presentar frustración, abandonar, generar algunos mecanismos no tan adaptativos. Entonces, eso es una tesis de maestría. ¿Cómo resuelve un problema de un grupo humano específico? ¿Quién es el otro? ¿Ves? Ahí tienes la técnica de yo, el otro y el contexto. Yo, la maestra de danza, en este contexto problemático, ¿cómo propongo una solución para un otro muy específico, que son los niños que se están formando en danza? En la danza clásica, en la danza académica, ¿verdad? Bueno, este curso, como les dije, está diseñado, montado sobre mi experiencia como tutora. ¿Cuáles son los nodos, ¿verdad? De los estudiantes, los tesistas siempre, ¿ahora qué hago? De hecho, está planteado en términos de preguntas como lo hacen ustedes los tesistas. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, Alfonso. Utiliza el chat, ¿verdad? Para colocar, por ejemplo, la pregunta de investigación que tú tienes y en un rato vamos a trabajar sobre esos ejemplos concretos, ¿te parece? Busca por ahí tu trabajo y pega tus preguntas y tus objetivos en el chat y en un rato los vamos a revisar. Bueno, continuemos sí, entonces de con la acuerdo. presentación. Ajá, el problema central, como les decía, en esta técnica del árbol, ¿verdad? Es la situación principal que se desea investigar, ajá, o resolver. Se coloca en el centro del diagrama y representa el núcleo del problema. Ahora, ¿cómo formulo el problema? Viendo si lo que me interesa investigar son las causas, raíces, que son los factores que originan o propician el problema central,
estudiar esa causa, comprender esa causa, se ubican en la parte inferior del árbol y se pueden dividir en causas directas y causas subyacentes, o sea, las que no se ven a simple vista. Identificar estas raíces permite comprender el porqué del problema. ¿Por qué se presenta? ¿Cuáles son las causas, las razones que motivan ese problema? Y las que no se conocen y vas a investigar. Consecuencias, ramas y copas. Son los efectos o resultados derivados del problema, el impacto, los efectos, ¿verdad? Cómo influye en determinadas personas o empresas. Se sitúan en la parte superior del árbol y muestran las repercusiones que el problema tiene en el entorno, ya sea a nivel social, económico o institucional. Entonces, como les decía, esta es una técnica que se puede utilizar para un enfoque cuantitativo, midiendo efectos, midiendo impactos, ¿verdad? Con indicadores claves. Recuerden que, por ejemplo, en las investigaciones cuantitativas, los indicadores son observables. Un indicador es la edad. Ah, yo puedo decir que tengo 15 años, pero ustedes me ven y saben que no tengo 15 años, pero tampoco tengo 90. ¿Ah? El indicador es observable. ¿Es hombre o es mujer? este, o es sexo diverso, como dicen ahora, ¿verdad? Es sexo diverso. Es observable. El indicador del ingreso, ¿se tiene o no se tiene? O sea, como diría Mafalda, así, la pobreza es difícil de ocultar, ¿verdad? Entonces, bueno, el indicador es observable. Y en términos de investigación cualitativa, pues también podemos utilizar las entrevistas a profundidad, los grupos focales, los estudios de caso, pues diversas técnicas que nos van a permitir a nosotros comprender las causas o las consecuencias de un problema, pero ya no con indicadores y variables, sino con conceptualizaciones, con categorías, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos ahora la técnica 3 que ya les he hablado bastante de ella, que es la técnica de la camisa. Vean esta camisa perfectamente planchada, perfectamente puesta, botón con ojal, ¿verdad? Bien armonizada, ajá, sincrónicamente allí. Entonces, bueno, esta técnica es la pregunta general, objetivo general, pregunta específica 1, objetivo específico 1, pregunta específica 2, objetivo específico 2, pregunta específica 3, objetivo específico 3. ¿Ah? Y si hay una 4, de la misma forma. Imagina una camisa bien confeccionada. Cada botón tiene su respectivo ojal. Sin ello, la camisa se desabrocha y pierde cohesión. De forma análoga, ¿verdad? Esto es una metáfora que estamos utilizando. De forma análoga, en una investigación, cada pregunta, ya sea la pregunta general o la específica, debe abrocharse con las demás. Es decir, deben estar interconectadas y sostenerse mutuamente para formar un todo coherente y sólido. Y estas palabras no están allí por casualidad. Coherente y sólido. La investigación científica, la redacción académica nos exige que tengamos un discurso racional, coherente, sistemático y lógico. Lógico. La investigación es lógica, independientemente de que el enfoque sea cuantitativo o cualitativo. Conexión y coherencia es una de las bondades de la técnica de la camisa. Botones y ojales. Cada botón, es decir, cada pregunta de investigación, encuentra su ojal respectivo, el objetivo o acción que le corresponde para contestar la pregunta. Si uno de estos elementos se pierde o no encaja correctamente, el conjunto puede desmoronarse o perder claridad. Interdependencia. Así como los botones de una camisa funcionan en conjunto para mantener la prenda cerrada armónicamente, las preguntas deben estar alineadas y responder a un mismo problema central. O sea, es una misma camisa,
¿verdad? Deben responder de una manera coordinada y coherente, en conexión, en vinculación con el problema central de la investigación. La pregunta general actúa como la estructura principal y cada pregunta específica se conecta a ella aportando detalles que permiten validar o matizar la pregunta central. Entonces, esa es la función de las preguntas específicas, validar o matizar la pregunta central, es decir, ver otros matices, ¿ah? Otras pinceladas, dentro de ese problema que está esbozado en la pregunta general. Bien, organización y equilibrio, otra de las bondades de esta técnica de la camisa. Distribución equilibrada. Bueno, la técnica de la camisa también es de mi autoría. Una camisa bien diseñada presenta botones distribuidos uniformemente, ¿verdad? Los botones están, digamos, a 2 centímetros uno del otro. No es que uno está a 1 centímetro, el otro 2 centímetros y el otro tiene tres, no. Los botones tienen una distribución uniforme, lo que garantiza que no haya espacios abiertos o huecos en el diseño. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros pensar si necesito 2 preguntas o 3 o 4 preguntas de investigación. O sea, es decir, ¿a cuántos centímetros voy a colocar cada botón del botón general, ¿verdad? De la pregunta general. Para yo cumplir a profundidad lo que decíamos aquí, ¿verdad? Matizar o validar la pregunta general, ¿cuántas preguntas específicas voy a necesitar? Y por lo tanto, ¿cuántos objetivos específicos? ¿Ah? Si son 3 preguntas específicas, son 3 objetivos específicos. Esto tiene que mantenerse armonizado, organizado y en equilibrio. No pueden haber 3 preguntas específicas y 2 objetivos específicos, o 3 preguntas específicas y 4 objetivos específicos. No, corresponde horizontalmente a cada botón un ojal. Del mismo modo, cada pregunta de investigación debe cubrir un aspecto esencial del tema y abrochar con un objetivo ojal, ¿verdad? Un objetivo que es el ojal. De modo que al sumarla se tenga una cobertura completa y equilibrada del problema. Por eso es que yo recomiendo que en la pregunta general ya estén presentes las categorías, ¿verdad? Ah, bueno, dependencia emocional, prácticas de intervención en el sistema judicial, deben estar ya en la pregunta general y de manera que a cada pregunta específica yo le dedico ese aspecto de la categoría. ¿Qué le pregunto yo a esa categoría en relación a ese problema? Ahí tienes la pregunta específica. ¿Qué le pregunto yo a esa categoría? De la dependencia emocional en jóvenes, en jóvenes adolescentes, jóvenes, no, el concreto es así. Es la dependencia emocional en mujeres adolescentes y la relación con los vínculos, ¿cómo es que? De apego, ¿no? Que traemos de la casa, no recuerdo exactamente, es una tesis de verdad, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tienes ya las categorías, dependencia, vínculos afectivos de base, ¿verdad? Entonces, el problema es cómo dedicarle una pregunta a la dependencia emocional en relación a ese problema, otra pregunta a los vínculos afectivos, de apego, ¿verdad? Están allí esas categorías que después las vas a desagregar en preguntas específicas. Cierre integral, tal como un botón mal colocado puede hacer que la camisa no cierre bien. Preguntas mal formuladas o desconectadas pueden generar lagunas en el argumento de la investigación, ¿verdad? En esa línea argumental. Por ello, es crucial revisarlas en conjunto para asegurarse de que se complementan y construyen una línea argumental sólida. ¿Qué es una línea argumental? Bueno,
Me voy a ir con Toulmin rápidamente. Stephen Toulmin, la estructura del argumento. Bueno, ustedes tienen una conclusión. Cuando yo leo la tesis de Alfonso y alguien me pregunta de qué trata la tesis, ¿qué afirma Alfonso? Afirma esto. Yo leí toda la tesis y él lo que afirma en su tesis es esto. Hay una afirmación. ¿Verdad? Entonces, para él afirmar eso, utilizó evidencia, datos, premisas, autores, que le permitieron al lector llegar a decir lo que Alfonso afirma en esta tesis, precisamente por eso se llama tesis, porque afirma algo, ¿verdad? Este, Está bien sustentado, está bien argumentado y fundamentado, porque me presentó datos empíricos, estadísticas, evidencias, otros estudios, otras conclusiones de otros estudios, me presentó las teorías, lo que dicen los autores, los conceptos, puso a dialogar a los autores, este autor dice tal cosa, pero el otro dice esto, y yo como investigador fijo una posición, ¿verdad? Con respecto a ese diálogo de autores. Entonces yo llego a la conclusión de que la línea argumental de Alfonso es sólida. Flexibilidad y adaptabilidad. Modularidad. En el diseño de una camisa se puede ajustar la colocación de botones o modificar el patrón en función del estilo o la ocasión. Esto es una metáfora, no es una clase de corte y costura, ¿verdad? Pero esta metáfora nos permite a nosotros pensar que al momento de formular las preguntas de investigación es posible realizar ajustes conforme avanza el proceso investigativo, ¿verdad? Entonces el proceso investigativo es iterativo, ensayo y error hasta cierto punto. A medida que voy leyendo, que voy explorando, que voy conociendo, que voy aplicando, pues se hace necesario afinar, perfilar, ajustar preguntas y objetivos. Eso es normal. Las tesis no están listas hasta que están listas. ¿Ok? Para eso hay una carta del tutor que dice está lista para ser leída. Antes de eso, todo se puede ajustar. Estas opciones de ajuste permiten afinar la relación entre la pregunta general y las específicas, asegurando que todas aporten al mismo fin, ¿verdad? Integración de niveles. La camisa puede tener botones decorativos y funcionales en la investigación. Algunas preguntas pueden tener un carácter introductorio o exploratorio, ¿verdad? Ese banco de preguntas que ustedes se hicieron, pues algunas preguntas de esas les pueden servir a ustedes retóricamente en su redacción para exponer ideas que si bien no son centrales, pues van decorando el contexto y cumpliendo una función en esa contextualización del problema, mientras que otras profundizan en aspectos específicos, que esas sí son nucleares, ¿verdad? Las preguntas específicas son nucleares al problema, a la formulación del problema. Esta integración permite que al final se tenga una vestimenta investigativa impecable, ¿verdad? Diseñada para ir al acto de grado en el aula magna. ¿Ah? Uno no va a su acto de grado así como que si fuera al mercado, ¿verdad? A comprar las verduras. Entonces, hay una vestimenta impecable, investigativa, cuando se toma en cuenta esta técnica de la camisa, que no solo es completa, sino también rica en matices y conexiones. Otra de las bondades, la validación y la consistencia. Hace un chequeo cruzado. Así como al abotonar una camisa se verifica que cada botón encaje correctamente en su ojal. Piensen cuando se están poniendo una camisa. Cómo ustedes bajan la cabeza, ¿verdad? Y van chequeando que el ruedo pues de la camisa, ¿verdad? Sea el primer botón con el primer ojal, o si empiezan de arriba hacia abajo, que del cuello hacia abajo pues vayan coincidiendo botón y ojal. ¿Ah? Ustedes van verificando cuando se ponen una camisa. Bueno, en la formulación del problema se debe realizar una revisión cruzada de las preguntas. Esto implica asegurarse que al responder la pregunta general,
las respuestas a las específicas se integren de una forma lógica y sin contradicciones. Por eso es que cuando ustedes redactan las conclusiones de su trabajo de grado, las conclusiones de su tesis doctoral, se hace en función de los objetivos específicos, que a su vez esos objetivos específicos se correlacionan con las preguntas específicas, ¿verdad? Entonces allí se hace ese chequeo cruzado y que se ve de una manera muy lógica y argumental en las conclusiones y en la presentación de los resultados también. Sustento mutuo. La coherencia interna del árbol de preguntas, ¿verdad? Refuerza el fundamento teórico y metodológico del estudio. Cada botón, es decir, cada pregunta, no solo se sostiene a sí mismo, sino que también refuerza a los demás, generando un marco cohesivo y robusto para la investigación. ¿Qué quiere decir esto del sustento mutuo? Bueno, que usted tiene que ir trabajando pregunta por pregunta, objetivo por objetivo, desagregando, desarrollando, redactando, reflexionando de una manera profunda en lo particular, ¿verdad? Sobre cada pregunta y su objetivo. Y esa redacción no puede estar desvinculada del problema central. Es decir, esa redacción de cada pregunta específica y de su objetivo, tiene que apuntar a contestar la pregunta general y a lograr el objetivo general. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, lo puse con colores para que ustedes vean esa relación. El tema, ciencias ambientales, la deforestación acelerada en la región amazónica. Pregunta general, que a su vez corresponde en gris con el objetivo general. ¿Qué factores contribuyen a la deforestación y su impacto en la biodiversidad en la región amazónica? ¿Qué dice el objetivo general? Analizar las causas y consecuencias, vean el árbol, de la deforestación en la región amazónica con énfasis en la pérdida de biodiversidad. ¿Ah? Ahí está la acción a realizar, el qué, el cómo, el cuándo, el botón, ¿verdad? Ahí lo están viendo todo, el botón, el ojal, las dimensiones. Vamos a ver con las específicas, verde con verde. Uno, ¿qué actividades humanas específicas como la agricultura y la minería están relacionados con la deforestación en la región amazónica? El objetivo, identificar las actividades humanas que impulsan la deforestación en la región amazónica. Vamos con el 2, moradito, rosadito. ¿Cuáles son las especies más afectadas por la pérdida de hábitat en esta región? Evaluar el impacto de la pérdida de biodiversidad en las especies más vulnerables. Fíjate que esto responde a la pregunta de Alfonso. Se redacta exactamente igual. Es decir, se coloca el verbo y se copia la pregunta. No exactamente, ¿verdad? Pero sí debe estar dentro del campo semántico de la, pregunta, la redacción del objetivo. Bueno, la pérdida de hábitat, ¿verdad? De estas especies son las especies más vulnerables. Estamos en el campo de la biodiversidad, en la región amazónica. Se parafrasea dentro del campo semántico, no se dice exactamente igual, pero no puede ser tan alejado del tema, ¿verdad? Del tema y de la proposición de la pregunta. Bueno, el 3 en verdecito agua. ¿Cómo perciben las comunidades locales los efectos de la deforestación en su entorno? Explorar la percepción de las comunidades locales sobre los efectos ecológicos y sociales de la deforestación. Entonces ahí ven ustedes cómo hay algunas preguntas diseñadas sobre las causas y otras sobre las consecuencias. Fíjense que la pregunta general tiene causas, qué factores contribuyen y tiene efectos y su impacto en la biodiversidad. Entonces, aquí en este ejemplo están todas las técnicas que hemos visto toda la mañana. Las dimensiones, la técnica de la camisa, la técnica del árbol, ¿verdad? La técnica de yo, el otro y el contexto, todas están aquí.
¿Cómo redacto los objetivos de investigación? Otra de las preguntas. Profesora, pero es que yo no sé qué analizar, examinar, evaluar, identificar. A mí todos me parecen iguales. Esa es típica, queja de los tesistas. Bueno, vamos a ver. Los objetivos, ¿cómo deben ser? Los objetivos deben ser alcanzables, en algunos casos medibles, como en la investigación cuantitativa, ¿verdad? En términos de resultados en la investigación cualitativa. Es decir, son logros, los objetivos son acciones, los verbos son acciones, remiten acciones y procesos. Y no solamente procesos, sino también procedimientos. Entonces, piensa lo que piensas. Piensa muy bien cuál es el verbo que vas a utilizar, porque la descripción semántica de ese verbo te lleva por un camino. ¿Ok? Entonces, los objetivos tienen que ser concretos y relevantes para el campo en cuestión. De los objetivos se desprende el tipo de investigación, se conoce el objeto o la realidad de estudio, se determina el diseño metodológico, se precisan las fuentes, se infieren los instrumentos a desarrollar e incluso se apunta a las conclusiones. Entonces, piensa lo que piensas cuando vas a escoger el verbo. Ya vamos a ver rápidamente la técnica. La técnica de la dimensión semántica. Esta es de mi autoría. Técnica de la dimensión semántica. El objetivo de esta técnica es lograr que cada verbo empleado en la formulación de objetivos, preguntas o hipótesis de investigación sea claro, preciso y operativo. Al describir semánticamente cada verbo, se especifica exactamente qué acción se llevará a cabo y qué se espera lograr con ella, eliminando ambigüedades y facilitando la planificación y evaluación del estudio. Vamos a ver paso a paso la técnica semántica. Selección del verbo de investigación. Vamos a seleccionar. Identifica el verbo que necesitas utilizar. Por ejemplo, analizar, evaluar, comparar, explorar, ¿verdad? Examinar. Este verbo debe estar en consonancia con el objetivo o proceso que pretendes abordar. Por allí ustedes tienen la taxonomía de los verbos de Bloom, ¿verdad? Que de hecho hubo una actualización hace poco de esa taxonomía para incluir, de acuerdo a los diferentes niveles de investigación, exploratorio, descriptivo, analítico, ¿verdad? Unos determinados verbos. Y bueno, por supuesto que hay verbos que aplican más para lo cuantitativo que para lo cualitativo. En una investigación cuantitativa es lógico que aparezca medir, ¿verdad? Pero evaluar puede aparecer en lo cualitativo y en lo cuantitativo. ¿Ah? Bien. Descomposición semántica del verbo, es decir, la acción específica que realiza. Describe qué implica realizar esa acción. Proceso. Señala el procedimiento o la metodología que se sugiere al aplicar ese verbo. Logro o resultado esperado. Ya vamos a ver con ejemplos muy concretos cómo se aplica esta técnica. Logro o resultado esperado. Establece qué se pretende obtener o demostrar al llevar a cabo esa acción. 3. Redacción del verbo con dimensión semántica. Elabora una definición ampliada del verbo. Se trata de redactar una descripción en la que se explique el verbo en términos de examinar detenidamente. Esto corresponde a analizar. Vamos a ver. Ejemplo. Analizar, si ustedes van al diccionario, ¿verdad? Al diccionario, incluso ahora pues se meten por Google y les sale inmediatamente la definición con inteligencia artificial, ¿verdad? Gemini, todas estas, Copilot. Bueno, entonces ustedes colocan analizar, es examinar detalladamente un objeto o fenómeno, separando y considerándolo en sus partes constituyentes
para identificar sus características, cualidades o estados, con el fin de extraer conclusiones fundamentadas. Hagan el ejercicio, se van a un diccionario, se meten por Google para que ustedes vean que les sale la definición del verbo analizar. ¿Cuál es el significado? Eso es semánticamente. El diccionario describe semánticamente qué significa analizar. Examinar detalladamente un objeto o fenómeno. Fíjate que ya te apareció un verbo que puede ser uno de tus objetivos específicos, porque para analizar necesitas examinar. En sus partes constituyentes para identificar sus características. Ahí te aparece ya otro verbo. Identificar es necesario para examinar y luego analizar. ¿Ah? Vamos con el verbo comparar. Ejemplo, comparar es examinar también, pero fíjense que es diferente a analizar, es examinar de forma simultánea dos o más elementos, destacando similitudes y diferencias para, uno, determinar patrones, discrepancias o niveles de congruencia que permitan evaluar críticamente el objeto de estudio. Fíjense cómo la descripción que te da el diccionario te dice exactamente lo que tienes que hacer si tú vas a comparar. Ahora, esto es semántico, ¿verdad? Desde el punto de vista pragmático, es decir, en el contexto, yo, Doris Quiroga, que voy a investigar este tema, ¿ah? Yo el otro día el contexto. Doris Quiroga se pregunta, ¿ah? ¿Realmente esto es lo que yo quiero hacer en mi tesis? Comparar. O lo que quiero hacer es analizar, es decir, examinar detalladamente. Voy a tener que separar todas las partes del objeto para ver en sus partes, considerarlas cada una en sus partes, identificar características, cualidades. Eso es lo que yo quiero hacer. Esa pregunta solamente la puede contestar Doris. ¿Por qué? Porque ella es la tesista, es la investigadora. ¿Ah? Ahí mi deber como tutora es ponerla a pensar. Eso es lo que tú quieras hacer, porque la tesis es tuya, no mía. Yo lo que te voy a hacer es el acompañamiento metodológico. Pero al final el título dice, la universidad tal le otorga el presente título a Doris Quiroga y no aparece Yelixa Ramírez. Entonces la tesis es tuya. ¿Ah? Validación y uso consistente. Una vez definida la descripción semántica del verbo, revísala en el contexto, ¿verdad?, de tus objetivos y preguntas de investigación. Asegúrate de que la descripción sea lo suficientemente específica para orientar la acción investigativa. Se alinee con los métodos y técnicas que piensas utilizar en tu estudio. Permita a otros investigadores comprender de manera operativa lo que se espera lograr. ¿Quiénes son esos otros investigadores? Los miembros del jurado. Documentación y ejemplos adicionales. Registra la descripción semántica desarrollada para cada verbo en un documento guía, es decir, tu cajita de herramientas de los verbos, ¿verdad? Entonces ya tú no tienes que volver a hacer ese trabajo, sino que tú vas a escribir un artículo, vas a hacer otra tesis, ya tú tienes esa cajita de herramientas y ya tú te preguntas, voy a examinar, voy a analizar, voy a evaluar, déjame ver qué es lo que tengo que hacer. Puedes incluir casos prácticos y ejemplos de su aplicación en distintos contextos investigativos para referenciar en futuras formulaciones. El verbo analizar, vamos a ver específicamente. Acción específica, examinar en detalle un fenómeno o tema. ¿Cuál es el proceso que señala este verbo? Se descompone el objeto de estudio en sus componentes o dimensiones, evaluándolos por separado. Eso es necesario para analizar. ¿Cuál es el logro esperado? Es decir, cuando el jurado lea tu tesis, ¿verdad? Va a decir, ¿analizó o no analizó? ¿Cómo sé eso? El logro. Conocer en profundidad las características, cualidades o estados, permitiendo la extracción de conclusiones bien fundamentadas. ¿Ah? Así logró analizar. Definición según la técnica de la dimensión semántica. Analizar es examinar detalladamente, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad?
Vamos a ver, analizar la influencia de las campañas de marketing en redes sociales sobre la percepción de la marca en jóvenes de 18 a 25 años. ¿Cuál es la aplicación del verbo analizar aquí? Acción específica. Definición, examinar detalladamente los elementos y componentes de las campañas en redes sociales. Ejemplo, se examinarán publicaciones, imágenes, textos y videos promocionales difundidos en plataformas como Instagram y Facebook, ¿verdad? Sobre determinadas marcas. El proceso del verbo, ¿cuál es el procedimiento? Descomponer cada campaña en sus partes constitutivas, por ejemplo, el tono del mensaje, el uso de hashtag, la frecuencia de publicaciones y la interacción con el público. Segundo procedimiento, comparar estos elementos con indicadores de percepción de marca, como comentarios, likes, share, ¿verdad? Compartir y encuestas de opinión. Tercer procedimiento, evaluar si los diferentes componentes se relacionan de manera coherente con las percepciones positivas o negativas manifestadas por el público objetivo. Fíjense cómo la acción del verbo te permite en esa dimensión metodológica, el mismo verbo te dice cuál es la ruta a seguir. Por lo tanto, vas a saber qué instrumentos tienes que aplicar, qué técnicas vas a utilizar, cuál va a ser tu corpus. ¿Ah? Por eso del verbo se desprende todo. Acción detallada, realizar un análisis de contenido de las campañas, documentando patrones y tendencias en el discurso utilizado y correlacionándolos con datos cuantitativos de interacción y encuestas cualitativas aplicadas a jóvenes. Pero también pudiera ser tomar en cuenta los comentarios, por ejemplo, cada post, ¿verdad? En redes sociales siempre tiene comentarios a favor o en contra de lo que se trata el tema. Pudieras utilizar, además de las encuestas, simplemente los comentarios en redes sociales. Logro o resultado esperado. Meta, obtener una visión detallada de cómo cada componente de la campaña contribuye a la formación de la imagen de la marca. ¿Mm? Resultado concreto, a partir del análisis se podrán extraer conclusiones sobre qué estrategias específicas, como la elección de imágenes, la redacción de mensajes o la frecuencia de las publicaciones, tiene mayor impacto en la percepción de la marca. Esto permitirá formular recomendaciones para optimizar futuras campañas y mejorar la comunicación del valor de la marca entre el público joven. Por ejemplo, este es un tema que está trabajando una tesista de maestría que está haciendo fundraising, ¿verdad? Estrategia para captar fondos en una, una fundación dedicada a trasplante de hígado. ¿Ah? Entonces ella está evaluando todo esto, ¿verdad? Analizando para proponer estrategias. Algunos verbos, ¿verdad?, que se utilizan en esta taxonomía. Analizar, determinar, identificar, establecer, evaluar, explicar, describir, explorar, observar, indagar, averiguar, evidenciar, visibilizar, caracterizar. Son algunos de los verbos que utilizamos frecuentemente. Vamos con otro ejemplo. Descomposición semántica del verbo identificar. Fíjense que normalmente en maestría y doctorado, identificar es un verbo específico, o sea, de un objetivo específico. Para pregrado está bien como objetivo general, pero en maestría y doctorado no. ¿Ok? No es un objetivo general, sino un objetivo específico. Acción específica de identificar. Definición básica. Reconocer, distinguir o establecer la identidad de una cosa o persona, confirmando que es la misma que se busca o se supone. Ejemplo, identificar implica mirar detenidamente un conjunto de datos, características o atributos para determinar cuál de ellos corresponde al objeto o fenómeno de interés. Fíjense cómo empiezan a aparecer verbos, ¿verdad? Que semánticamente me describen qué significa identificar. El proceso, procedimiento inherente, consiste en comparar las características observadas con criterios o patrones previamente definidos. ¿Cuáles son estos criterios o patrones? Normalmente son las categorías de análisis, ¿verdad?
que ya están previamente definidos para determinar la coincidencia o diferencia con el objeto de estudio. Es decir, me permite identificar, comparándolo con las categorías, determinar si hay coincidencia o diferencia, ¿no? Acción detallada. Este proceso puede comprender la recopilación de información relevante sobre el objeto o sujeto, la comparación sistemática de estas características con un marco de referencia o una base de datos, el reconocimiento de coincidencias o discrepancias que permitan confirmar su identidad. Logro o resultado esperado del verbo identificar, perdón. Meta, establecer de manera verificable que el objeto, fenómeno o sujeto en cuestión es exactamente el que se pretende examinar o analizar. Fíjense cómo se van vinculando, ¿verdad? Porque identificar normalmente es un verbo específico, igual que examinar. Bien, resultado, es decir, que si vemos la escalera, ¿verdad? La escalera, a lo mejor el verbo general es analizar, un objetivo específico es examinar, y para examinar voy a necesitar identificar. Entonces, un segundo objetivo específico va a ser identificar. Resultado concreto. Una vez identificado, se habrá demostrado la correspondencia entre los elementos observados y los criterios de identificación, permitiendo avanzar en la investigación con certeza respecto al objeto de estudio. Redacción operativa del verbo identificar. Definición según la técnica de la dimensión semántica. Entonces, identificar es el proceso mediante el cual se establece, demuestra o reconoce la identidad de una cosa o persona, distinguiendo y comparando sus características claves con un marco de referencia, ¿sí? Con un marco teórico definido, ¿verdad? Esto permite confirmar que el objeto de interés es efectivamente el mismo que se busca o se supone en el estudio. Vamos a ver un ejemplo aplicado del verbo identificar. En un estudio que pretende identificar los factores, ahí están las causas, que contribuyen a la satisfacción laboral en una empresa, el uso del verbo identificar con esta definición implica recopilar información sobre las características que pueden influir en la satisfacción laboral, comparar estas características con criterios teóricos y empíricos definidos previamente, demostrar a partir de dicha comparación cuáles de estos factores coinciden con las condiciones que se asocian a una mayor satisfacción en el entorno laboral. Entonces, si tu verbo es identificar, fíjate todas las tareas, ¿verdad?, que vas a tener que realizar implícitamente están en el verbo identificar, que vas a tener que realizar esta serie de tareas para lograr cumplir tu objetivo específico de identificar. Entonces, una pregunta que siempre hacen. Profesora, entonces si mi verbo es identificar, yo tengo que colocar otros objetivos, recopilar, comparar, demostrar. No, esas son actividades, son tareas que tienes que diseñar específicamente para cumplir con el logro medible, alcanzable del objetivo identificar. Para identificar tengo que realizar una serie de tareas, de actividades, de procesos, de procedimientos. Bueno, aquí seguimos, examinar, es un verbo transitivo que significa observar atentamente y cuidadosamente a alguien o algo para conocer sus características o cualidades o su estado. Someter a alguien a un examen de aptitud o de suficiencia. Es una segunda acepción. Ya estamos terminando para darles el derecho de palabra. Objetivo general. Examinar la calidad de la atención brindada en el centro de salud durante la crisis sanitaria. Examinar es el verbo. Acción específica. Examinar implica observar y evaluar de manera minuciosa un fenómeno o situación, centrándose en sus elementos constitutivos y las interacciones entre ellos. Esta es la definición que nos da el diccionario. Ejemplo específico. Se deberán
inspeccionar los procesos de atención médica, las interacciones entre el personal y los pacientes y el ambiente general dentro del centro de salud. Vamos a ver los procedimientos que se describen con este verbo, ¿verdad? Recopilación de información. Estos son los pasos, las actividades que tengo que hacer. Reunir datos tanto cualitativos como cuantitativos mediante la revisión de informes, entrevistas con paciente y personal y la observación directa de las prácticas clínicas. Descomposición de elementos. Dividir el proceso de atención en sus etapas, admisión, consulta, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, para evaluar cada una de ellas por separado. Comparación con estándares. Contrastarlos con protocolos y estándares internacionales reconocidos, buscando identificar desviaciones o áreas de mejora. Todo esto para examinar, ¿verdad? Acción meticulosa mediante el uso de guías de evaluación y herramientas de observación se prestará especial atención a detalles como tiempos de espera, claridad de la comunicación, empatía en el trato, aspectos que son fundamentales para determinar la calidad del servicio, que es lo que pretende hacer arriba en el objetivo general, ¿verdad? Logro o resultado esperado. Meta del proceso. Obtener una visión detallada y comprensiva de la calidad de atención ofrecida, resaltando tanto la fortaleza como las debilidades del sistema. O sea que pudiera ser perfectamente una matriz FODA, ¿verdad? O llamada DOFA también. Resultado concreto, a partir del examen, el verbo era examinar, minucioso, se espera identificar, uno, áreas específicas del proceso de atención que requieran mejora, lo que permitirá formular recomendaciones precisas para optimizar los protocolos y, en consecuencia, elevar la satisfacción y seguridad de los pacientes. En este estudio, examinar se emplea para, vamos a ver, observar y evaluar de manera minuciosa. Se desglosa el proceso de atención en cada una de sus etapas, como lo dijimos anteriormente, buscando comprender en profundidad cómo se lleva a cabo cada fase. Estas son las tareas que implica el verbo examinar. Establecer comparaciones y contrastes. Se coteja la práctica real con los estándares establecidos, lo que permite determinar la coherencia y eficacia del servicio. Ahí tienen los verbos específicos, ¿verdad? Identificar fortalezas y debilidades. Gracias al análisis detallado se pueden extraer conclusiones que faciliten la mejora continua y el ajuste de los protocolos de atención. Entonces, bueno, allí ustedes ven la escalera de los verbos específicos, ven los botones de la camisa, ven la técnica de las dimensiones, ¿verdad? Todo eso está allí presente en la formulación del problema. Bueno, me vengo por acá. Ajá, aquí estoy. Hola, hola, hola. Bueno, ya estamos en 12:06, tengo acá, vamos a darle el derecho de palabra, voy a ir leyendo el chat por acá para ver las preguntas que ustedes tienen. A ver, notas. No, aquí está el chat, ok. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Buenos días, Judith, aquí está. Vamos a ver por acá. Estoy revisando el chat. Yo, perfecto, perfecto. Gracias a usted, profesor. No, no hay preguntas por acá en el chat, no hay comentarios. Bueno, no sé si tienen ahorita alguna pregunta, alguna reflexión, alguna duda, quieren comentar algo de su propio trabajo de investigación que están haciendo, en lo que pueda ayudarles, contestarles. Sí, profesora, yo quisiera compartirle mis preguntas de investigación. Bueno, ¿la puedes Y colocar en el chat o me las dices? sí, no sé, las coloqué, es que no me dejaba copiar todas. Ahí la veo. Aquí está. Vamos a ver. Me voy a pregunta de investigación. Esta es la pregunta general, ¿verdad? ¿Cuáles Sí, son los significados de integridad académica? Apareció la primera categoría. Asociados al uso de ChatGPT en los discursos de estudiantes
en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM y cómo afectan en su formación profesional. Ok, estás ubicado, ¿verdad? Porque cuando dices cómo afectan, es el efecto perlocutivo, ¿verdad? ¿Cómo afectan? Ujú. Estás en las consecuencias, ¿no? Sí, Y los significados de integridad académica se convierten en causas. Ahí estás en la técnica del árbol, ¿lo ves? sí, lo veo. Ajá, tenemos la dimensión ontológica. Alfonso, ¿cuál es el objeto de estudio? Ahí estuve pensando en el uso de ChatGPT en los, pero también creí que era la construcción de los significados a través de los discursos mediante ese uso. Ajá, ¿cuáles son los significados de integridad académica asociados al uso de ChatGPT en los discursos de estudiantes? Bueno, tu objeto de estudio en realidad son los discursos de los estudiantes. Sí, Eso es lo que tú vas a estudiar, los discursos de los estudiantes. En ese contexto, ¿verdad? Del uso del chat GPT, ¿ah? Hay unos significados que estos estudiantes tienen en sus discursos, ¿verdad? Recuerda que discurso es igual a significado, compartir significados, negociar significados, ¿verdad? Profe, disculpe que la interrumpa, profe, pero yo observé que podría ser también el significado de integridad académica. Ese no es Ajá. el objeto. No, Porque más allá de... Ah, ok, está bien. integridad académica en este caso, integridad académica en este caso es una categoría. Es un concepto que él tiene que desarrollar. ¿A qué llamamos integridad académica? Y luego, ¿verdad? Hacer ese proceso de comparación entre lo teórico, es decir, qué autores han hablado de esta integridad académica, qué teorías, o qué conocimiento se ha producido, Alfonso, sobre la integridad académica, revisa artículos académicos, ¿verdad? Sobre un tema tan novedoso como el ChatGPT, ¿verdad? Pero yo me puse, ya se ha publicado, ya hay publicaciones sobre esto, ChatGPT. sí, Entonces, usé esa categoría justo porque me la dio la literatura. correcto, esa lectura exploratoria, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Bueno, entonces, desde lo teórico, que se considera integridad académica, que tiene que ver con el campo de la ética, de los valores socialmente aceptados y compartidos por la comunidad científica, ¿verdad? Este, y lo empírico es en la calle, ¿verdad? Los discursos que están en la mente de estos estudiantes de ciencias sociales y de humanidades, que esos discursos llevan a prácticas sociales, como copiar y pegar, por ejemplo, ¿ah? Sin Sí. discriminar, sin tener una posición crítica. E incluso yo he visto trabajos que dice, ¿en qué más puedo ayudarte? O sea, ni siquiera se limitan a quitar la coletilla de la inteligencia artificial. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces sí, están también Profe, ubicados en las consecuencias, sí. disculpe que lo vuelvo a interrumpir, pero es que quiero aprovechar este ejemplo del compañero para desmenuzarlo, o sea, para entender. Cuando él propone, ¿no? ¿Qué usos del chat GPT son, perdón, voy en la primera. ¿Cuáles son los significados de integridad académica asociados al uso del chat GPT en los discursos de estudiantes de ciencia? Ahí nos cabe preguntar, definir un poco cuáles son esos discursos, o sea, en qué contexto se dan esos discursos, en el área educativa, en sus contextos de estudio, no sé, en los discursos que pueden dar en su casa, en los Claro, discursos que pueden dar claro, en la la calle. niña. Entonces, como que definir los discursos de y definir el área en que uno está estudiando. Compañero, estoy tomando tu ejemplo para mí misma también, o sea, como para darme cuenta qué debo definir, escudriñar, completar en mi investigación, en mi propuesta. Del que me lea, el que lea mi producto o mi tema de investigación pueda entender.
Correcto, Janina. Bueno, fíjate, muy bien tu pregunta y tu aporte, ¿verdad? Porque después de esta clase que hemos estado, bueno, Alfonso puede utilizar tanto la técnica de las tres dimensiones, ¿verdad? Redactar en su planteamiento del problema la dimensión ontológica, epistemológica y metodológica, después combina con la técnica de yo, el otro y el contexto que te va a permitir, como lo decía Janina, ¿verdad? Definir bien quién es ese otro, en qué edades están esos estudiantes, en qué contexto producen esos determinados discursos, ¿verdad? Este, bueno, por supuesto que ir predefiniendo en el planteamiento del problema tus categorías, por ejemplo, desde el episteme, desde qué posición yo lo veo, posiblemente desde la bioética, ¿ah? Revisar bioética, y hay un tema sobre bioética discursiva incluso. Este, allí te doy para esa dimensión epistemológica por donde tienes que afrontar, ¿no? Por la bioética discursiva. Este, y bueno, claro, tendríamos que sentarnos muy detalladamente a revisar estas preguntas específicas y su relación con los objetivos para ver la técnica de la escalera, ¿verdad? Cómo cuando tú tomas un verbo y ves la definición semántica del verbo, vas construyendo la escalera de otros procesos verbales que te llevan allí, ¿no? Al objetivo general. Sí. Rodrigo, sigo leyendo aquí y te escucho, Rodrigo. Profesora, mientras Rodrigo habla,